¿Qué rollo, banda? Bienvenidos, yo soy Chiladreco y el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante y es que hoy vamos a hablar del alto rendimiento, pero vamos a hablar del alto rendimiento que uno debe de tener en su trabajo y cómo lograrlo. Así que está conmigo mi amigo Luis Jasso. ¿Cómo andas, viejo? Muy buenas noches, amigos. Excelente. Como dirían por ahí algunos compañeros y amigos, con el gusto de saludarlos esta bonita y calurosa noche de martes. Oye, y sí está bien calurosa, cabrón, así que si se me empañan los lentes ya sabrán por qué. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema bastante común y que está ahorita muy de moda, que es el tema del alto rendimiento, ¿no? Lo escuchas en todos lados, el tema de, no, tienes que ser de alto rendimiento, equipos de alto rendimiento, inclusive por ahí, también hay algo que se maneja hasta como tipo enfermedad, que es la famosa hiperproductividad, que es toda la presión que están poniendo sobre nosotros para poder ser mega hiperproductivos. Pero al final del día todo se va a resumir en cosas básicas que vamos a hablar el día de hoy. Así que, pues vamos arrancando, ¿no, viejo? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y justamente antes de que iniciáramos de que arrancáramos el podcast, platicábamos, ¿no? Que qué era para ti el alto rendimiento en la persona. Yo definía que eran tres pilares básicos: estar bien o saludablemente con tu cuerpo físicamente, estar bien o saludablemente con tu mente y estar bien o saludablemente con tu espíritu, es decir, la parte espiritual. Y para eso podemos hacer un gran árbol, ¿no? La parte física decíamos que el sueño era importante, que la alimentación era importante, que la actividad física era importante. En la parte de la mente también era importante que, pues todos a veces criticamos a las personas que van al psicólogo, que van al psiquiatra, etcétera, etcétera, pero la realidad es que la mente también necesita mantenimiento, también necesita uno hacer esa introspección en cómo está la confianza, cómo está la autoestima, cómo están esos valores, y eso se trabaja aquí mentalmente. Y bueno, y en el espíritu, ¿no? Tú me cuestionabas, oye, ¿cuál es el primer paso para la parte espiritual? Y algunos autores definen que el primer paso es aprender a dar gracias cuando te levantas o cuando te acuestas, y de ahí un montón de cosas. No sé qué opinas, amigo. De hecho, sí. De hecho, pues como dicen, ¿no? Cuerpo sano, mente sana para poder ser de alto rendimiento. Ya que el alto rendimiento, por ejemplo, ¿no? Si tú no tienes energía, pues entonces pues, no vas a poder aguantar el ritmo de trabajo, ¿no? Esa es una. Si no tienes la claridad que te dé el tema de la mente, pues entonces tampoco vas a poder avanzar. Y si no tienes esa resiliencia, que es como que, órale, va, sí me fue mal, pero me levanto y todavía, es porque te hace falta esa como fe, ya sea en ti, en algo mayor, pero son cosas que sí es importante tener para poder ser de alto rendimiento. Aquí nos vamos a enfocar un poco en el alto rendimiento, más enfocado a lo que es tu chamba, ¿no? Pues por eso son habilidades gerenciales. Sin embargo, eso no es excluyente de las otras, ¿no? Y por eso vamos a hablar mucho de este tema del alto rendimiento. Para mí, alto rendimiento, enfocado más al tema de tu trabajo y ese tema, es simplemente conseguir los máximos resultados posibles. Ajá. Muchas veces todo depende de tus expectativas, ¿no? Si tus expectativas son muy altas, pero tu nivel no es alto, entonces estás jugando en una liga en la que no vas a poder ganar. Y entonces eso muchas veces se vuelve bien frustrante, ¿no? Es como si tú fueras un equipo de fútbol llanero y quieres ganar la Champions, ¿no? No va a pasar porque no tienes las habilidades para jugar en esa liga. Y eso es lo primero que debes de empezar a mentalizarte. Ok, ok, ahorita yo no soy el director de la empresa, soy un supervisor. Entonces tu liga es jugar en supervisor. Tu liga es esa, entonces empieza a ganar en esa liga. Pero vamos a ir explorando un poquito más este tema. ¿Tú qué opinas, mi buen? Mira, hay un libro que tú lo conoces muy bien porque me lo recomendaste, se llama Aprende a pensar como Einstein. Y dentro de los puntos importantes recordarás la parte de la hidratación. Oye, ¿qué tiene que ver la hidratación con la parte laboral si no estoy haciendo un esfuerzo físico, etcétera, etcétera? Tiene que ver mucho, porque al Hablando de pensar, hidratación. nuestro cuerpo necesita
que las neuronas trabajen. Y las neuronas trabajan básicamente con electricidad y esa electricidad se estimula con los líquidos y eso hace que pueda generarse una parte mental sana en cuanto a las neuronas. Entonces la hidratación es fundamental para que puedas dar esos primeros pasos en el alto rendimiento. ¿Cómo saber qué nivel de hidratación? Hay varias tablas que igual y las podemos poner por ahí, que nos indican de acuerdo a nuestro peso, a nuestra altura, a nuestra masa muscular, qué nivel de hidratación necesitamos. Entonces, a ese punto podemos llegar con el tema de la hidratación en la parte física y es muy importante. No sé qué opinas. Y es que sí, o sea, el alto rendimiento realmente empieza a tener como su auge o más como notoriedad en el tema del deporte. Ajá. Cuando hablamos de deporte de alto rendimiento, estamos hablando de gente que juega en los Juegos Olímpicos, la gente que juega en la Champions y todo ese tipo de deportistas, ¿no? Para que ellos puedan llegar a ese nivel, ellos necesitan cuidar lo que es su dieta, su sueño, su mentalidad y sobre todo su entrenamiento. Entonces, de alguna manera, eso mismo funciona en el alto rendimiento laboral. Por ejemplo, ¿no? Si tú eres de las personas que su desayuno es una coca y un cigarro, probablemente ahorita no lo sientas. O sea, no lo sientas, dices, no, sí, yo aguanto. Pero va a llegar un momento en el que tu cuerpo te empieza a cobrar factura porque empieza a tener esa falta de vitaminas, de minerales, de proteínas, el exceso de carbohidratos. Digo, yo soy una persona que tiene exceso de carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Digo, sin embargo, pues dentro de lo que cabe sí cuido mi alimentación, ¿no? El tema de ver, por ejemplo, los frutos secos, de comer carne y todo ese tipo, balancearlo con verduras y todo eso, sí te da esa energía, ¿no? Inclusive después de hacer ejercicio, pues muchas veces sientes esa energía que te da, ¿no? Por todos los químicos que liberas dopamina, norefedrina y varias otros sustancias que ahorita no las voy a citar porque al chile no me acuerdo cuáles, pero, o sea, son sustancias que te hacen sentir bien y que te dan mucha energía. Sí, 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 sí. Es totalmente de acuerdo. Digo, ya se tocó ahorita el tema de la hidratación, el tema de la alimentación y también creo que es muy importante, ahorita que hablabas de los deportes, que ahí es donde surge todo este tema, también como profesionista inmersos en una determinada industria, debemos de hacer ejercicio, debemos de tener cierta actividad física, ¿no? Y algo muy básico y fundamental, sabemos que a algunos les gustan más otras actividades que otras, pero lo puedo compartir en mi muy humilde experiencia, es un servidor por caminar entre 13 y 15,000 pasos al día, pues bajó 12 kilos, ¿no? Y 12 kilos que te hacen sentir mejor, que te dan más confianza, que te evitan tener alguna enfermedad y sobre todo que te mantiene todo el tiempo activo. Y además algo muy, muy bueno es que esos 12,000 o 13,000 pasos, pues los mido con mi reloj inteligente y también te empiezas a dar cuenta de los métricos, ¿no? Que esa es otra habilidad gerencial que debemos de tener acerca de los indicadores. Pero nótese ahí cómo ya se van complementando una serie de factores en donde el alto rendimiento pues ya no es tan fácil como la palabra, sino hay que hacer una serie de estrategias. Y es que, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de alto rendimiento, mucha gente espera que les des tareas específicas para poder hacerlo. Pero el alto rendimiento se vuelve muchas veces un estilo de vida. O sea, ya no es como que, para esto sí, para esto no. Porque al final del día cada cosa cuenta. Hay un libro, no recuerdo si es el de los 7 hábitos de gente más efectiva o algún otro, que te cuenta la historia del equipo de Inglaterra, del equipo de ciclismo, ¿no? Que te dicen, oye, vamos a hacer una mejora a la vez, ¿no? Entonces empezaron a cambiar que los pedales, que los asientos, fueron los primeros que metieron a sus ciclistas a túneles de viento para poder ver cómo mejorar la aerodinámica, pero se dieron cuenta que cada factor cuenta. Inclusive la hora en la que te duermes, inclusive la hora en la que estás, tu forma de respirar,
todo eso empieza a influir. Entonces, el alto rendimiento es la suma de muchas pequeñas cosas, de muchos pequeños hábitos que te van a ayudar. Ajá. Ahora, si lo enfocamos al tema de trabajo y hacemos esta analogía, primero que nada lo que hablamos, ¿no? Es, ok, primero es tener mentalizado tu objetivo, qué es lo que quieres hacer. Pero no puede ser un objetivo como que quiero más dinero o quiero más prestigio. Porque al final del día, pues hay muchas formas de lograr el dinero. O sea, hay muchas formas, o sea, tanto legales, ilegales, hay muchas formas. Aquí lo importante es que tú empieces a decir, ok, ¿cuál va a ser mi contribución al mundo? Mucha de la gente de muy, muy alto rendimiento fue gente que, por ejemplo, hablando del tema empresarial, fue gente que tuvo una visión de vida y dijo, ok, quiero llevar a mi empresa así, ¿no? Pongamos, por ejemplo, Jeff Bezos, ¿no? Una persona que dijo, oye, estoy haciendo libros, estoy vendiendo libros por ahora sí que por mail, o sea, por buzón, por correo, el correo tradicional, no, no creas que por acá. Lo empezaron a hacer igual a través de páginas. Y de repente esa visión fue como de, ok, ahora si funciona con los libros, quiero hacer esto, porque quiero ser el más barato, quiero ser el más eficiente, quiero ser esto, quiero ser esto y quiero ser esto. A tal punto de que, por ejemplo, la gente que trabaja en Amazon es gente que está, digamos, muy alineada a la ideología Amazon. Tienen ellos sus principios que deben de seguir, tienen toda esa parte. Entonces, todo eso es parte, no solo la visión de una persona, sino es algo que construyes a través de muchas personas. Pero para poder llegar a ese nivel, sí tienes que tener como que uno, esa visión de qué es lo que quieres. Y esa parte es la que te va a dar la energía de levantarte. Si tú dices, oye, por ejemplo, no, yo algo que siempre hago en entrevistas de trabajo, ¿no? De, oye, ¿y por qué quieres ser supervisor? ¿Por qué quieres ser gerente? Entonces, mucha gente de repente, pues, no te da la respuesta correcta porque, pues, ni siquiera saben por qué lo quieren. Lo saben porque dicen, no, es que quiero crecer, quiero aprender. Y yo, está bien, eso es parte del proceso, pero ¿cuál es tu meta? ¿Qué es lo que quieres lograr? Si tuvieras ese poder, ¿qué harías con ese poder? Y esa es la parte en la que antes de empezar a decir, ok, quiero un equipo de alto rendimiento, es, ok, ¿qué quiero que haga ese equipo de alto rendimiento? En plenitud, totalmente de acuerdo. Es muy importante definir ese panorama y pues sí vale la pena hacernos esas preguntas desde esa óptica, amigo. Muy importante. Y bueno, también en la parte física, en la parte mental, ¿no? O sea, si nos vamos a la parte mental como una etapa dentro del alto rendimiento con esa visión, es que si yo quiero crecer en esa empresa, si quiero hacer un alto ejecutivo o si quiero cambiar de un nivel de empresa internacional, de un nivel de empresa nacional a un nivel de empresa internacional, pues entonces mentalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por ahí dicen algunos expertos que los límites están aquí nada más, ¿no? Entonces, el mismo Napoleón decía que la grandeza se mide de la cabeza hacia arriba. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la parte mental, con la parte de la confianza, con la parte de la visión que tú mencionas. Ahí entra también el liderazgo. Entonces sí es algo muy importante, ¿no? Ahorita hablábamos el tema del psicólogo y cómo nos tenemos que atender también en esa parte psicológica, pero ¿qué más, no? ¿Qué más se pudiera atender ahí en la parte mental? ¿Cómo andas en ese aspecto? Y entonces a partir de ahí evolucionar, no sé cómo veas. Que eso es una parte muy importante, o sea, es muy difícil y es una realidad tener una claridad de ese nivel de poder decir, yo quiero transformar el mundo de esta manera. O sea, es algo que lamentablemente no todos tenemos y yo me incluyo. O sea, es difícil. Así que si tú quieres llegar a ser como Jeff Bezos, como ahora sí como el top 0.0001% de la población, lo puedes hacer. Pero si eres del otro 99.9999%, o sea, al final del día también lo puedes hacer. No vas a poder transformar el mundo a una parte así tan gigantesca, pero empieza con que logres transformar una pequeña parte de tu mundo.
entonces ya estás haciendo un cambio, ya estás empezando a trabajar en el alto rendimiento. Pero para el alto rendimiento necesitas algo muy importante que es una firme convicción. Ajá. El alto rendimiento, muchas veces, por ejemplo, te ponen a las personas de alto rendimiento como gente ultra mega mamona. Ajá, gente a veces hasta déspota. Y yo te hablo del alto rendimiento, pero el del verdadero alto rendimiento, o sea, donde se dan la madre el 0.001% de las personas. Porque para poder llegar ahí, necesitas tener una conversión férrea y sobre todo una voluntad muy fuerte. Ajá. Y esa es la parte en la que muchos fallamos. O sea, uno dice, no, sí, yo sí tengo voluntad, ok, te pararías a las 3 de la mañana a ir a hacer algo de tu trabajo. Es algo que probablemente esa gente sí lo hace. Entonces, y esa es una parte que ahorita está muy de moda, ¿no? Ponerte como, oye, como los nuevos dioses del Olimpo son estas personas que están en ese top en el que probablemente nunca estés, pero te dicen, no, tú puedes, tú puedes, tú puedes, cuando realmente caes en algo que se llama hiperproductividad, la famosa hiperproductividad, que es cuando empiezas a perder el foco y en realidad tu misión no es hacer un mundo mejor o transformar un mundo. Tu misión se vuelve en quererte convertir en uno de ellos. Entonces realmente no estás teniendo esa parte de... Pues que ellos sí tuvieron, ¿no? Ellos tuvieron, ok, a mí no me interesa si soy el top uno, top 2, a mí me interesa que el mundo sea de esta manera. Esa es la parte del alto rendimiento que luego no te dicen. Y sí, te puedes levantar a las 3 de la mañana y lo que sea, pero si empiezas a dejar tu vida por ese trabajo, entonces puedes estar perdiéndote algo más divertido que es para los mortales y es para el 99% de la gente. Sí, mira, hay un ingeniero agrónomo que se llama Ernesto Cruz, creo que también por ahí ya te lo había compartido, y a este agrónomo le dice su abuela, le dice, oye, tú vas a llegar a ser un gran agrónomo y el mejor agricultor de maíz del mundo, ¿no? A los 5 años que te diga eso tu abuela, como a Dalí también, que le dijeron, tú vas a ser un gran maestro de la pintura, le decía a su mamá, pero en Ujú. este caso la abuela le dijo a este agrónomo, pues como niño se te queda en la cabeza esa meta, se te queda en la cabeza esa visión, y sobre todo Ernesto Cruz decía mucho, aunado con lo que estás diciendo, Ernesto Cruz decía, oye, claro que se puede, los límites están aquí, pero además algo que él al ser agrónomo sabía que por miles de años la chinampa mexicana fue el mejor sistema productivo de maíz del mundo, por mucho, por miles de años. Entonces él decía, lo traemos en nuestras raíces, lo traemos en nuestro ADN. Tengo la formación, estoy en el contexto, estoy al lado de los profesionistas. Claro que lo puedo hacer. Claro, solo tengo que dar ese primer gran paso, tengo que dar ese compromiso, tengo que autodisciplinarme y por supuesto que lo puedo lograr, ¿no? Y bueno, ahí está, o sea, récord mundial, 44 toneladas en China en diferentes tierras, ¿no? Y se logró. Entonces ese es un ejemplo de justo de lo que comentas. Y es que, por ejemplo, también, eso es algo muy importante. Tú puedes tener una voluntad férrea y puedes tener una visión muy concreta. Entonces, si no lo tienes, entonces empieza a trabajar. O sea, no pasa nada. Para eso está también este podcast, ¿no? Hacer las cosas e intentarlo. La segunda parte es que muchas veces creemos que solo con voluntad y fuerza podemos avanzar y se nos olvida la parte más importante del alto rendimiento y es el entrenamiento. Ajá. Muchas veces nosotros creemos que, ok, sí, vamos a hacerlo, sí, chinga su madre, y luego, uy, es que bueno, ya aprendí. Y está bien, puedes vivir de aprendizaje en aprendizaje, pero si no entrenas lo que tengas que entrenar, entonces está complicado que puedas llegar a un alto rendimiento. Un ejemplo muy común, ¿no? Y es el tema del liderazgo. Mucha gente cree que por tener carisma, que por tener, digamos, por ser extrovertidos, sí pueden ser buenos líderes, pero luego no tienen idea de, por ejemplo, de cómo llevar un proyecto.
Entonces empiezan a improvisar cuando, por ejemplo, ¿no? Ya hay entrenamientos que te dicen, oye, hay estos métodos que puedes utilizar para poder, crear proyectos. Como decíamos lo del agrónomo, ¿no? Si el del agrónomo hubiera sido solo por voluntad, pues dice, bueno, sí, nosotros tenemos el maíz en la sangre, somos el pueblo del maíz. Sí, pero él tuvo que investigar cómo funcionaba el maíz, cómo funcionaban las chinampas, qué fertilizantes usar y muchas otras cosas para poder hacerlo. Y entonces lo hacía prueba, prueba, prueba para que el día del partido ahora sí pudieras saber qué hacer. Y obviamente se pierden partidos, hasta los mejores pierden. Pero lo importante es, ok, de eso, ¿qué aprendí para entrenarlo? Y esa es la parte que luego no hacemos, ¿no? Decimos, quiero trabajar en una empresa internacional, pero no estoy aprendiendo inglés. Y tú, o sea, ¿cómo? Pero es que voy a tener mucho dinero y me voy a poder pagar el traductor. Ok, pero entonces, ¿qué cosa de valor estás dando? ¿Estás investigando culturas? ¿Estás investigando cómo funciona un país en concreto, dos países? O sea, ya tienes cómo, o sea, cómo piensa esa gente, porque, ok, tú vas a trabajar en algo internacional. Pero si no conoces cómo funciona el mundo, o es más, ni siquiera tu propio país, pues ¿cómo lo vas a hacer? Totalmente. Y ahora, pregunta básica para los mortales como tú y como yo. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo me puedo empezar a medir o cómo hago y doy ese primer paso en mi entrenamiento? Identifícate al mejor líder de tu organización, al mejor líder de tu contexto. Te caiga bien o te caiga mal, identifícalo. Empieza a observar cuáles son sus actitudes, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus hábitos. Y empiézate a, de alguna manera sana y constructiva, a compararte y también a preguntarte y a cuestionarte qué podrías hacer mejor que él, cómo lo podrías innovar, qué podrías cambiar. Y si tú pones en práctica y empiezas a experimentar ese tipo de cosas y luego vas subiendo el estándar, habrá otras personas en otras empresas que lo hagan de diferentes maneras, pues entonces vas a empezar a entrenar como lo hacen en las grandes ligas. Y es que al final del día, vean lo que hicieron los chinos, güey. O sea, luego decimos, no, es que es un copión y lo que sea, güey. Pues, ¿cómo empezaron los chinos? O sea, ¿qué era China en 1990? Era la copia barata de todo. Es más, hasta de ahí se quedó el estigma de que lo chino es malo. Y ahorita la mitad de las cosas que tienes son chinas. Y de calidad. Entonces, coincido contigo. Empieza a ver a quién admiras para poder decir, ok, quiero agarrar estos comportamientos. Hay un libro que se llama Copia como artista que da un buen consejo y es que dice, si tú le copias a una persona, es un plagio, pero si le copias a varias personas, eres un artista. Y es que ahorita realmente nadie inventa el hilo negro. O sea, por ejemplo, nosotros, ¿no? O sea, no es el único podcast de habilidades gerenciales, ni siquiera es el más famoso. O sea, solo nos ven 10, 40 personas, no pasa nada, lo seguimos haciendo porque nos gusta. Citamos libros, citamos esto, y al final del día, digamos, no estamos jugando nosotros en las grandes ligas en tema del podcast. ¿Por qué? Porque, y voy a poner, por ejemplo, el podcast como ejemplo, ¿no? Porque no estamos haciendo constantes, no estamos generando reels, no estamos haciendo publicidad para que llegue, muchas cosas no las estamos haciendo. Y está bien, o sea, no es como que nuestro target sea competir en el 0.1% de los podcasts de este estilo. Pero, o sea, si te das cuenta, es un ejemplo de decir, ok, hago las cosas, pero por ejemplo, el hecho de hablar ahorita en el micrófono nos ayuda a tener más soltura, el hecho de cultivarnos para poder platicar de este tema, el hecho de hacer experiencias y de experiencias poder platicar esto, también nos fortalece pues, para poder mejorar en nuestro trabajo. Digo, nosotros no somos como los que están en el top 0.00000%, pero yo creo que sí estamos en el top 10%. O tal vez top 15% de la población en la que pues están en otro nivel, ¿no? Digo, y no es que sea arrogancia, pero hay que saber también ver tus fortalezas y también aprender a ver lo que estás haciendo bien. Sí, y digo, sumando a esa parte,
potencializar ya lo que aprendiste. Yo siempre, y lo platicábamos en la escala militar, siempre nos vimos como de rango coronel, teniente, o sea, donde ya estábamos viendo a una escala el negocio ya diferente de la supervisión, diferente de una jefatura, y donde ya nos tocaba generar estrellas. Incluso lo decíamos, las temporadas altas nos iban dando estrella, te equivocaras o no, cada temporada alta era una estrella de aprendizaje, de confianza, de irte mejorando en el alto rendimiento. Pero esa era una primera idea. La otra idea que me encantó, que comentaste, es el tema de los chinos, ¿no? Y lo platicábamos ahorita antes de empezar el podcast. O sea, ahorita que estoy retomando una de mis pasiones, que es la relojería, de hecho les muestro aquí mi última adquisición. Es muy interesante el caso de los chinos porque en cuestiones de relojería, por ahí de los años 90, empezaron las grandes marcas, como fueron las japonesas, empezaron a dar sus diseños para que fueran manufacturados en China. Y estos amigos chinos asiáticos, empezaron a aprender la metodología, empezaron a aprender la técnica, y hoy en día te hacen diseños como este, auténticos. Sí, mucho basado en lo que copiaron en su momento, pero ya lo empiezan a vender como diseños propios. Y esta es la evolución de todo ese aprendizaje, de ese alto rendimiento. Entonces, ¿la lección cuál es? Hay que comenzar a hacer las cosas, sea un prototipo, ¿no? Ahorita lo mencionabas con el podcast, estamos empezando a hacer las cosas, y creo que eso también sería un paso más, ¿no? Animarte, atreverte, entrena, practícate, ponte a prueba, sométete a esa prueba y error, salte de tu zona de confort. Y es que sí, o sea, prácticamente es eso. O sea, por ejemplo, voy a hablar como, no sé, tú eres un supervisor. Ajá. Muchas veces dices, no, quiero ser un supervisor de alto rendimiento y tú, bueno, ni siquiera conoces tus indicadores. Entonces empieza a ver, güey, ¿cuáles son las tareas que me están poniendo y que debo de cumplir? Ok, puede ser de que digas, no, pero es que la empresa no me da, no sé qué tanto. Y tú, ok, muchas empresas disfrazan la mala administración con que tienes que ser tú el de alto rendimiento. Puede llegar a pasar. Ajá, he conocido empresas en las que dices, oye, o sea, no tienes ni para la nómina y quieres que venda algo que ni siquiera tienes para pagar, o sea, está cañón, ¿no? Pero bueno, si ese no es el caso, o sea, ahí ahí tú estás permitiendo estar en una empresa de bajo rendimiento, por lo tanto, el de bajo rendimiento eres tú. Porque si realmente fueras de alto rendimiento, estarías buscando, ahora sí, como dicen, ¿no? El que quiere volar con las águilas no cacarea con las gallinas. Entonces, si estás viendo que tu empresa no está a tu nivel, también hay que tener los pantalones de decir, ¿sabes qué? Pues aquí no es. ¿Qué voló? Yo vi que voló algo, ¿no? Acá discretamente y ya lo puse, así que esa parte va a estar muy repetida, güey. Haz un rib esta. No, digo, son parte de esto justamente que pasó es parte del aprendizaje, es parte de las desviaciones que también uno tiene que identificar. Sí estoy de acuerdo en conoce tus indicadores, y también estoy de acuerdo que uno mismo permite estar o no en un equipo de alto rendimiento, ¿no? Y por lo tanto, la conclusión es, uno mismo tiene que dar ese primer paso, buscar esa manera de dar el primer paso y de poder alcanzar ese alto rendimiento y ser, creo yo, auto-honesto con decir, oye, si no están funcionando las cosas, si no estoy en donde quisiera estar. Ahorita decías tú, ¿cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Me siento contento o claro con esta actividad? Y a lo mejor no es la actividad la que te está haciendo sentir que vayas a ese siguiente nivel, y si es eso, también es oportunidad de hacer un cambio, ¿no? Creo que es importante también replantearte ese tipo de cosas, porque es algo que vas a hacer toda la vida, y qué malo que lo tengas que hacer sin que te guste, ¿no? Y es que sí, o sea, esa es otra de las cosas, ¿no? Em, Muchas veces nosotros queremos hacer mil cosas, ¿no?
pero también tenemos miedo, ajá, para poderlas hacer, o sea, nos da pena, decimos, no, es que yo no soy bueno. Y es que ese es uno de los temas del alto rendimiento que pues si realmente quieres tener alto rendimiento te tienes que empezar a quitar. Ajá, ese de, ay, no va a funcionar, no va a ser esto. Y digo, al final del día nadie nace sabiendo. Y hay cosas que puedes tomar decisiones que son reversibles, que puedes hacer y si ves que funcionan o no funcionan, las puedes echar para atrás. Pero yo por eso te digo, o sea, yo siempre, si tú eres una persona que no asume riesgos, que no hace esto, empieza con tomar riesgos que puedas echar para atrás. Ajá. Muchas veces eso es como que una forma de empezar, ¿no? Vas empezando ganando confianza, vas empezando a hacer esto, documentate mucho, ¿no? Si tú estás, no sé, si tú eres un contador y estás viendo temas del SAT, que ahorita está muy de moda por las declaraciones, ¿no? Que casi todos salieron, que todos bien felices porque nuestra declaración estaba nada más next, 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 y luego, uy, ¿qué crees? Que los saldos están en contra, a favor, y tú, ay, pero ¿cómo? No, si yo declaré en cero, ¿qué pasó? Y entonces empieza a investigar. Pum, pum, pum. A ver, güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se puede resolver? Ahí está mucho la clave. La clave del alto rendimiento es el aprendizaje, la investigación y como dice Jaso, ser muy honesto contigo. Hay mucha gente que cuando algo sale mal, lo primero que busca es a quién patear el bote. Ajá. Y por ejemplo, hay un libro que se llama Extreme Ownership, que es este compromiso extremo, donde te dice que todas las cosas que hagas, tú eres el culpable. Y tú, ah, chinga, pero ¿por qué si eso lo tenía que hacer mi jefe? Porque no lo vendiste bien, porque no se lo comunicaste, porque no se lo comunicaste de manera correcta, porque no pusiste alertas. Entonces, si te das cuenta, si bien a lo mejor él tomaba la decisión, era tuya. Y lo mismo con el subordinado. Es que ese se equivocó. ¿Tú le enseñaste? Es que él debe de saber. ¿Te aseguraste que supiera? ¿Tienes tu plan de trabajo para asegurar que la gente sepa? Entonces, en ese sentido, cuando agarras esto del alto rendimiento, a veces yo, por ejemplo, ¿no? Donde trabajo siempre digo, yo soy la persona más ignorante del mundo. De esta empresa yo soy el más ignorante. A lo mejor muchos dicen, no, no digas eso porque pues te quedas mal. Y yo no, porque genuinamente, o sea, yo no sé muchas cosas. Entonces, pero yo sí lo admito. Entonces, como no sé, y como te puse en alerta que no sabe, que no sé, entonces mucha gente se presta a enseñarte. Y hay gente que no, y aprovecha y te empieza a clavar el cuchillo. Cuando entra el primer cuchillo, tú dices, ah, ok, a ver, ¿cómo defenderme de un cuchillo? Ya, me voy a poner esta defensa. O, cuando lo vea. Entonces, al final del día, el alto rendimiento es mucho, 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 mucho trabajar en ti. Mucho, mucho de, ok, falló esto, fue mi culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces lo corrijo. Tengo que hacer esto para la próxima. Y empezar a responsabilizarte de lo que pase. Recuerda, si una persona no limpia, es porque tú lo dejaste que no limpiara y porque no le dijiste nada. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del que no limpió o del que no le dijo? Ahí te lo dejo de tarea. Si dices el que no limpió, entonces aguas porque no vas por el camino del alto rendimiento. Excelente hack, yo creo que es un excelente hack. Me pasó últimamente, ¿no? Con ahí parte del equipo, se acababan de integrar algunas personas y justamente, ¿no? Cada empresa tiene sus nomenclaturas, cada empresa tiene sus lenguajes y tecnicismos. De hecho, eso coincidíamos que va a ser un reto de la inteligencia artificial el que tú le puedas dar en el prompt ese contexto, pero bueno, ese lenguaje o ese contexto propio que tiene cada empresa, eh, si no lo enseñas, pues la gente no lo va a saber Ujú. y entonces va a cometer errores. Y cometimos un error, mandamos un mensaje con unas claves inadecuadas que no eran para ese proceso en específico y evidentemente tuvimos quejas, ¿no? Entonces, pero ¿de quién es la responsabilidad? Del líder. En este caso, un servidor, de no asegurarse que los nuevos ingresos entiendan completamente el contexto y ahí no toca más que darse cuenta, volverse a sentarse con fulanito, con fulanita
y replantear, porque también sería interesante que te diera su retro. A lo mejor si no sabes el contexto, pero a lo mejor él te puede sugerir o te puede dar otras maneras de cómo generar ahí un control o un pocayoke para que eso, y un pocayoke sabemos que son controles a prueba, o sí son controles o candados a prueba de fallas del proceso, que te ayudan a precisamente a no tener esos errores, ¿no? Y entonces ahí entra también algo fundamental del alto rendimiento, la comunicación, saber escuchar, ¿no? Me dieron una retroalimentación apenas el fin de semana, donde me decían, oye, ¿cómo vamos con esta situación? ¿Cómo vamos con aquello? No, pues todavía no se ha dado este tema, ¿no? ¿Por qué? Y entonces, cuando haces la reflexión, te das cuenta que el 50 o 60% de las veces son justificaciones. Ujú. Es una falta de seguimiento, es una falta de compromiso, es una falta de interés. Entonces, justo ahí entra la parte de la honestidad que decíamos, ¿no? No, y por ejemplo, muchas veces dices, o la primer justificante, y yo peco de decirlo, ¿no? Oye, es que tengo un buen de proyectos, tengo un buen de tareas. Pues sí, pero pues, no has trabajado en los sistemas para que se dé. No has vendido que requieres, por ejemplo, más personal para que te ayude. Pero muchas veces meter más gente hace más pesado el trabajo. Entonces, porque dices, no, es que le tengo que enseñar y yo estoy súper atrasado. Y tú, bueno, pero muchas veces, a veces tienes que comprar ese retraso. Y sobre todo, y esa es la parte que no nos ha terminado de entender, tener paciencia y que el tiempo es parte del proceso. Estamos en una sociedad donde todo quieres que sea inmediato, ¿no? Ejemplo, ok, acabo de poner una política en una empresa, le acabo de decir a los chavos qué hacer y quiero que a partir del día uno todo salga como yo lo tengo pensado. Y no, lamentablemente existe algo que se llama inercia. Por ejemplo, si tú le dices a tus chavos, oye, ahora en lugar de poner las cosas en el bote rojo, lo van a poner en el bote azul, entonces, pues las primeras veces lo van a poner en el bote rojo, pero conforme vayan teniendo presión, vayan teniendo eso, van a volver a colocarlas en el bote azul, porque es algo que ya aprendieron a hacer. Entonces, es ahí cuando tú entras y le dices, no, señores, recuerden, es en el bote rojo. Oye, es en el bote rojo. A ver, ¿por qué no lo están poniendo en el bote rojo? Porque está el azul. ¿Tiene que estar ahí el azul? No, pues quítalo. O sea, es mucho de estar pensando en corregir. Corregir, corregir, corregir. Y por eso mucha gente se vuelve muy obsesiva, la gente de real alto rendimiento. Porque todo el tiempo dices que todo está mal para él. Pues sí, porque todo el tiempo ve cosas que puedes corregir. Y por eso muchas veces decimos, no, es que el jefe está loco, todo el tiempo lo ve mal. Y ahí hay una parte, ¿no? Que también digo, no disfracemos el alto rendimiento con ser déspota. O sea, también la gente aprende y aprende mucho más cuando le reconoces que está haciendo las cosas bien. Por ejemplo, ¿no? En los perritos, cuando tú los entrenas, ¿qué es lo que dice? Siéntate y le das comida, premio, premio, premio. Entonces, muchas veces el perro aprende más que cuando le pegas porque se orinó en, no sé, en tu maceta, ¿no? Entonces, tienes que jugar mucho con esa parte y sobre todo contigo mismo. Tú también, cuando logres algo bueno, premiate. ¿Por qué? Porque lo hiciste bien. Porque si todo el tiempo vives martirizándote, porque todo el tiempo lo hago mal, todo el tiempo lo hago mal, no vas a avanzar. Entonces, ok, sí la regué, pero la regué de manera diferente. Ah, pues me doy un premio por haber avanzado y no tropezar con la misma piedra. Y después me doy el rato de reflexión para corregir lo que hice mal. Sí, 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 sí. Y eso le llaman los grandes autores potencializar el aprendizaje, ¿no? Las lecciones aprendidas. Que eso de las lecciones aprendidas también es un super hack para la gestión de las lecciones aprendidas, es un super hack para la mejora y para el alto rendimiento, ¿no? Porque justamente ahí en donde los procesos se rompen, en las situaciones de estrés como el bote azul y rojo que ahorita decías, te obligan a ir más allá, te obligan a llevar a tu mente, a tu cuerpo al límite. Y entonces ahí justamente están las claves para preparar el siguiente evento, para preparar el siguiente podcast,
para preparar la siguiente temporada, para dar esos primeros pasos. Entonces es muy interesante también cómo todo se vuelve un poco cíclico en este tema del alto rendimiento y que se puede comenzar desde cero, amigo, ¿eh? No necesitas ser Michael Phelps para avanzar o un nadador o si eres supervisor o si eres analista en tu tramo de control, en tu liga, en tu contexto. Es correcto, mi buen. Pero si tienen alguna duda, déjenlos en los comentarios y nosotros profundizaremos. Ya, oye, voy a hacer como 500 veces hoy. ¿Cómo se dice profundizaremos? Vamos a profundizar mucho en el tema para, pues ahora sí que para poder, para poderles dar información, pues ya más concreta. Así que dejen en los comentarios las dudas que tengan y las vamos a ir atendiendo con gusto. No sé si quieres dar alguna conclusión, mi buen. Conclusión, el alto rendimiento está al alcance de todas y de todos. Se puede empezar con estos pequeños pasos básicos y como decía el buen Ernesto Cruz, el límite solamente está aquí en la mente. De mi Excelente. Lo parte único que sería puedo todo. decir es mente y cuerpo sanos. Come bien, come frutas y verduras, entrena mucho, o sea, entrena, lee libros, toma cursos, capacítate prácticamente todo el tiempo, aprende habilidades nuevas, inclusive habilidades diferentes de lo que sabes, y sobre todo, ten en cuenta que todo lo que suceda puede ser tu responsabilidad si lo enfocas de la manera correcta. Así que, si te gustó el video, ya te la sabes. Suscríbete al canal, dale click a la campanita, compártelo con la banda con la que quieras tú empezar a ser una persona de alto rendimiento, porque la siguiente vamos ahora a hablar ahora sí de equipos de alto rendimiento. Pero no puedes tener un equipo de alto rendimiento si tú no eres de alto rendimiento. Así que, de mi parte sería todo. Yo soy tu amigo Chila Greco Y Luis Jasso, muy buenas noches. y nos vemos. Dije, y nos vemos.